Están todos informados. Voy a compartir mi pantalla. Tengo acá este tema que son los momentos de área. Ustedes en dinámica ya vieron los momentos de inercia, ¿no? Aún no. ¿Y algunas veces los han visto, no? ¿En física los vieron? Por encima nomás. Pero una Ya, pasadita, o bueno, sea, la típica fórmula de masa por I, una cuestión así. ya. ¿Qué es lo que es I? M por Era R cuadrado. I por R ¿Cómo? cuadrado eso. Ya. I por R. Esto es muy parecido, así que yo creo que lo van a entender. No tiene ninguna complejidad. Vamos a partir. Lo primero ¿por qué es importante este concepto de momento de inercia? Es por lo siguiente. Ustedes pueden ver en esta figura un puente hechizo con un tablón. Todos hemos experimentado esto. De hecho, todos hemos roto alguna vez un palo helado. Entonces ustedes lo rompen en esta dirección, ¿cierto? No lo van a romper en esta porque no van a poder. Esta pieza que está acá, digamos que es de madera, tiene la misma área, la 1 con la 2. Es más, son las mismas. Pesan lo mismo y tienen la misma área. Ahora, ¿por qué este señor, al ponerla así, esto no se flecta y por qué esto sí se flecta? ¿O no se habían hecho esa pregunta? Porque tiene menor área, hay menor área de contacto. No, no. Esta tiene menor área de contacto. Es más, tu distribución de fuerzas, ¿cómo es? Si tú haces un diagrama de cuerpo libre, la fuerza que actúa aquí es la misma que actúa acá, ¿o no? Sí. Sí. La dirección del laminado no puede ser. No, esto es material isótropo. Pero esto lo habían visto ustedes, ¿cierto? O sea, ahora que te hayas cuestionado no es otra cosa, pero esto tú lo has visto. Sí. Bueno, Por esto el tiene que grosor de ver, la superficie. no, esto tiene que ver con la rigidez. Nosotros hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de la rigidez en tracción? Dijimos que la rigidez en tracción estaba dado por el módulo elástico y lo multiplicábamos por el área. Y que este producto era el que nos iba a dar la rigidez en tracción. Porque tú podías tener, por ejemplo, un material con un E muy alto, pero un área muy chica, y podías tener un E muy bajo y con un área muy grande, e iba a dar lo mismo. Bueno, en el caso de la flexión y la torsión, esto era en tracción, tenemos lo siguiente. Tenemos que este es el, llamémosle módulo de rigidez, en tracción. Y este va a ser el módulo de rigidez en flexión. Entonces, fíjense que si tenemos el mismo material, como el caso de la figura, y este va a ser en torsión. En el caso de la figura, tenemos el mismo módulo elástico, porque el material dijimos que era el mismo, pero teníamos distinta área. Pero aquí la rigidez, que la rigidez es la capacidad que tiene el cuerpo para deflectarse o para sufrir una deformación, no depende del área, depende de este parámetro que se llama I. Y este parámetro que se llama I es lo que se conoce como el momento de inercia.
¿Cuál momento de inercia es mayor? Según lo que acabamos de definir. ¿El 1 o el 2? El 1. El 1, ¿cierto? Porque es el mismo módulo elástico. Entonces, para que uno sea más rígido, para que el sistema 1 sea más rígido que el sistema 2, tiene que tener un momento de inercia mayor. Entonces aquí tenemos el momento de inercia en 2. Y vamos a decir que el momento de inercia en 1 es mayor que el momento de inercia en 2. Pero ojo, que seguimos teniendo el mismo peso y la misma área. Entonces cuando ustedes diseñan y quieren pensar en un diseño liviano, tienen que tener en cuenta el momento de inercia. El momento de inercia es algo fundamental porque con la misma masa y la misma área puedes tener, y el mismo precio, puedes tener un sistema más rígido. Entonces eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora acá. Son los momentos de inercia. De esa forma, cuando ustedes diseñen y quieren minimizar el peso, por ejemplo, el área, el costo, lo que sea, tienen que pensar en esto, en cómo vas a rigidizar un sistema. Bien, ahora para poder resolver esto necesitamos pasar por algunos conceptos un poco más abstractos, pero que algunos de ustedes ya conocen. Por ejemplo, vamos a partir definiendo el centroide. ¿Ustedes saben lo que es el centroide? ¿El centro de masa o no? Es similar, pero tiene relación con el área. Es el mismo concepto que el centro de masa, que es todo donde tú puedes concentrar el peso en el centro de gravedad. Aquí viene a ser con las áreas. Y la definición del centroide es, por ejemplo, tú tienes una figura cualquiera y tú quieres determinar el centroide. En un caso de un plano, imagínate que esto fuera la sección transversal de la viga, que la viga siguiera hacia atrás, y esta es solamente la sección transversal. Entonces yo quiero determinar dónde está el centroide. Yo lo que tengo que hacer es sumar, que en el fondo es la integral, todas las distancias x de cada uno de estos puntos con respecto a un diferencial de área y dividirlo por el área. Y el de y tendría que sumar todas las distancias de este cuerpo, de esta sección, con respecto a un diferencial de área y dividirlo por el área total. Y de esta forma yo determino el centroide. Esto de acá, este término de aquí, x por dA, o sea, la distancia por un diferencial de área, o y por un diferencial de área, se llama primer momento de área. Y yo lo definí acá al lado. Y se ocupa para calcular los centroides, el centro de área, pero también el centro de masa, ojo, el centro de área de una sección transversal, que es lo que vamos a hacer ahora en este capítulo. Lo que se está calculando acá es, por ejemplo, ustedes tienen una viga aquí. Si yo la dibujara de frente, sería esto, lo que está aquí, esta cara, y en la viga 2, que es igual, pero para el otro lado, sería esta la cara. Entonces, hacía vuelo de pájaro. ¿Dónde está el centroide aquí? En B medio, H medio. B Justamente. medio menos H medio. Tiro una diagonal acá y es en el centro. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Estamos en la mitad. ¿Por qué? Porque es un material uniformemente distribuido, tenemos la misma área por todos lados, entonces esto se da en la mitad exacta. Entonces esto, en el fondo, esa mitad exacta se llaman los ejes de simetría. O sea, por ejemplo, si yo tengo figuras geométricas regulares, yo sé que el centroide está siempre ubicado en los ejes de simetría. Ahora, por ejemplo, este eje que está aquí da la simetría de aquí con respecto a este. Y este eje de simetría es la simetría de este lado con respecto a este lado. Por lo tanto, en estas figuras de acá, es sumamente sencillo ubicar el centroide. Está en la mitad geométrica.
Ahora se complica un poco más cuando tú dejas de tener ejes de simetría. Por ejemplo, en un triángulo, en este tipo de triángulo, tú tienes un solo eje de simetría, que es este que está aquí. Entonces tú sabes que este centroide está en algún punto aquí. ¿Ustedes saben a qué altura se encuentra o no? Un tercio de la base. Un tercio. Un tercio. ¿Ven que ya lo han visto? Ahora, eso se calcula lógicamente, pero aquí lo que sí sabemos es que se encuentra acá, porque este es un eje de simetría. Ahora, al saber eso, nos minimiza el cálculo, porque solamente tenemos que calcular el punto, si llamamos el eje X y el eje Y, simplemente una sola ecuación que sería esta, ubicar el Y porque ya sabemos que en X se encuentra en 0, si llamamos este el origen. Entonces, para que el concepto quede más claro, determinemos rápidamente, porque ya veo que esto lo han visto, el centroide del triángulo rectángulo. Ya saben la respuesta, ¿cierto? Igual lo vamos a hacer, aunque se la sepa o no. Aquí no hay ningún eje de simetría. Estaría en un ¿Con las medianas? tercio, en vez de un tercio desde H hacia la izquierda y O H sea, un tercio un desde... tercio acá y un tercio acá. Sí, Ahí. ahí mismo. ¿Estás dispuesto a apostar? Por lo que me recuerdo era así. Pero apostaría. Sí, Ya, muy bien. Eso es. Ahora, ¿cómo se determina eso? Bueno, nosotros tenemos que usar las ecuaciones que aparecen acá para determinar los centroides y vamos a utilizar y definir algunas cosas. Primero que nada, el triángulo que tenemos nosotros acá, lo primero que hay que hacer es fijar un sistema de referencia, ver desde dónde vamos a empezar a contar los X y los Y. Entonces yo fijé el centro acá, de aquí hacia acá y de aquí hacia arriba, y empiezo a contar el 0 desde acá. Podría perfectamente haberlo puesto aquí y contar para el otro lado, da lo mismo, el resultado les va a dar lo mismo. Segundo, yo puedo determinar la ecuación de la recta que representa esta línea que está acá y que pasa por el origen, que me queda y igual a h partido por b, que es la pendiente de esta recta, multiplicado por x. Eso me va a ayudar porque voy a sustituir esto en las integrales. Luego, yo tengo un diferencial de área y voy a tener que calcular el producto entre este diferencial de área y las distancias, las infinitas distancias para cada uno de los ejes. Y después de eso tengo que integrar y así voy a resolver este problema. Ok, entonces vamos a partir con el centroide en X, o sea, aquí, en este eje. Entonces tengo que, lo de arriba es el primer momento de inercia, que está compuesto por la integral entre 0 y b, y la integral entre 0 y hbx, o sea que voy subiendo de a poquito, desde aquí hacia allá, de a poquito, hasta llegar a x cuando se ponga su punto de integración evaluado en b, que es lo que está acá. De x con respecto al área, espérate, aquí hay un error. Ah, no, no hay ningún error. X con respecto al área, y al resolver esto, que no lo voy a resolver yo porque esto lo saben resolver ustedes, me va a dar que esto es un tercio de b al cuadrado por h. Ahora el área es sumamente fácil, porque el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces ustedes pueden corroborar que esto está bien, obteniendo un medio de la base por la altura. Si yo divido esto que está aquí con respecto al de abajo, obtengo 2 tercios de b. 2 tercios de b está aquí. Y el compañero nos había dicho que era un tercio desde acá, por lo cual está correcto. El centro de masa, entonces, está dado en X, está dado por 2 tercios de B.
Ahora hacemos lo mismo para el otro caso. Estas integrales voy a dejar que ustedes lo analicen. Esta presentación la van a tener ustedes, así que le van a dar vuelta después. Aquí me interesa más que nada que quede claro el concepto, porque en matemática ustedes saben hacer esto. Luego tenemos entonces la integral con respecto a I, con respecto a DI, el primer momento de inercia con respecto al eje Y, y obtenemos que esto es un sexto de BH cuadrado. El área, igual que en el caso anterior, un medio de la base por la altura, y me queda como resultado un tercio de H que está acá. Por lo tanto, el centroide del triángulo que está acá está ubicado a esta distancia, un tercio de B y un tercio de H. Ok, entonces hasta ahora hemos visto la definición del primer momento de inercia y de centroide. Ahora vamos a pasar al segundo momento de área, perdón, de inercia que era momento de área. Primer momento de área y el segundo momento de área. El segundo momento de área es lo que se conoce como el momento de inercia. Si se fijan, el primer momento de área era Y o X por dA, ahora es Y al cuadrado por X cuadrado. Entonces, al igual que en el caso anterior, yo voy a tener que calcular la distancia que hay entre todos los puntos que componen esta área con respecto a este diferencial de área. Y lo mismo con respecto a Y. El subíndice acá, fíjense, IXX, se refiere al momento que yo hago de Y con respecto a el área. Por eso hay gente que se confunde. Esto es lo contrario, fíjense, XY y X, porque es como momenta con respecto al eje X. Y esta altura es Y, entonces es Y con respecto al área. Bueno, esta es la definición del segundo momento de área, o lo que se conoce como el momento de inercia. Ahora también yo puedo calcular esto con respecto a Z. Fíjense, Z es el eje que sale, y lo calculo con respecto a R, que es una distancia que va entre Z y el punto DA, con respecto al origen. Y esto yo lo puedo descomponer de la siguiente forma. Este R cuadrado es igual, por Pitágoras, X cuadrado más Y cuadrado. Entonces yo sé que el momento de inercia con respecto a Z es igual, por definición, a la suma del momento de inercia de Y con respecto a X. Y esto se llama J, o momento polar de inercia. Si llegamos hasta acá, aquí nos estamos dando cuenta entonces que estos dos conceptos, el momento de inercia y J, son importantes porque nosotros los vamos a utilizar acá. El momento de inercia nos va a dar el módulo de rigidez en flexión, que es lo que permite explicar por qué esta viga no se deforma, o se deforma mucho menos que esta otra que está acá. Y lo mismo va a pasar con la torsión. El valor de J es el que me va a determinar la rigidez en torsión que yo tenga. Y esto va a ser muy importante para poder diseñar ejes. O sea, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, si tenemos el mismo material, el J óptimo para que tenga la máxima rigidez al mínimo peso. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros podríamos estar buscando. O encontrar el material más liviano cuyo producto de G por J sea el máximo. Ahora, ya, ¿cómo se calcula y cómo se trabaja esto? Esto es lo que tenemos que saber nosotros. Este es el concepto. La verdad que nosotros no vamos a encontrar nunca una viga, una estructura que tenga esta sección transversal. Esto es simplemente para determinar el concepto. Pero antes de eso, vamos a ver un pequeño teorema, que es el teorema de las líneas paralelas, o el teorema de Steiner, que dice lo siguiente. Dice que el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera, A1 o A2, por ejemplo, es igual al momento de inercia que pasa por el centroide, más la suma de la distancia a la cual se encuentra el otro eje con respecto al área. Aquí lo puse dos veces nomás para mostrar que esto era arbitrario. O sea, lo importante es saber siempre
el momento de inercia con respecto al centroide, a la línea que pasa por el centroide. Por eso vino la primera parte, que era definir el centroide. Segundo, se va a calcular el momento de inercia con respecto al centroide. Ahora, en muchísimos casos se necesita saber el momento de inercia con respecto a otro eje, que lo vamos a ver en los ejercicios de ahora. Se va a saber con respecto a otro eje, y resulta que yo puedo determinar ese momento de inercia utilizando este teorema. Entonces tiro una paralela a esta distancia con respecto al centroide, conozco la distancia y conozco el área. Entonces, conociendo el momento de inercia que pasa por el centroide de la pieza, puedo determinar el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora, porque esto solamente queda claro haciendo ejercicios y mirando cómo se hace. Y es determinar el momento de inercia de esta pieza. Que esta pieza es la misma que tenemos acá. Entonces el momento de inercia, lo primero que tengo yo es la geometría, que es B, que es la base, y H es la altura. También conozco el centroide, aquí no lo voy a calcular porque no necesito calcularlo. Tengo dos ejes de simetría, por lo tanto el centroide es la intersección de los ejes de simetría. Defino, por ejemplo, un punto de área cualquiera, de X de Y. Mi diferencial de área va a estar dado en un eje cartesiano, en una distancia en un par ordenado cualquiera, X, Y. Y voy a resolver mi momento de inercia con respecto al eje X, o sea, con respecto a este eje X. Entonces yo tengo que sumar todas las distancias con respecto a todos los diferenciales de área que existen en este cuerpo. Ustedes saben que la integral es lo mismo que una sumatoria. Lo que pasa es que la integral es hecha en un continuo y la sumatoria es por puntos discretos. También vamos a ver eso en un ratito más. Entonces tengo este elemento de área y voy viendo todas las distancias hacia un elemento de área. ¿Cómo se hace esto? Integrando. Entonces la definición esta que está aquí, yo la transformo, como el área tiene dos variables, la transformo en las dos variables que componen el área, de X a de Y. Entonces ahora tengo una integral doble con dos límites de integración. El Y y el X. Entonces el Y va entre menos H medios y H medios, y el X va entre menos B medios y B medios. Una vez que está definida esta integral, la resolución es bastante sencilla, esto sí lo pueden hacer, y me queda como resultado que el momento de inercia con respecto al eje X es 1/12 de B por H al cubo. Ahora, para determinar el momento de inercia con respecto a Y, aquí espérate, ¿viste? Ahí vienen los... Y, el análisis es similar. Sin embargo, aquí obviamente nos queda al revés. Esto es un medio de H por V al cubo. Porque si lo considero con respecto a Y, que es esto que está aquí, la altura viene a ser esto que está acá y la base viene a ser esto que está aquí. Por lo tanto, es normal que me quede al revés. O sea, voy a anotar acá mejor para que lo comparen. La base por la altura. Y el momento de inercia aquí es al revés. Acá. Entonces ustedes pueden comparar la diferencia. Entonces, fíjense que si la geometría, volvamos acá, este de acá, la altura está elevado al cubo. Y en este caso de acá, la altura está elevado al cubo. Entonces, esto explica
la diferencia en rigidez que tiene este con este. Entonces, en la rigidez a la flexión, ustedes tienen que preocuparse de que esta distancia sea la más grande posible, porque eso se multiplica al cubo. Entonces, por un poquito que tú cambies la geometría de tu pieza, si tú quieres que sea más rígida, por ejemplo, y este señor dice, ah, perfecto, para que sea más rígida yo la voy a hacer más ancha. La contribución que está poniendo con el ancho no es ni comparado con lo que yo voy poniendo en altura, porque esto se va multiplicando al cubo. Y entonces me queda un momento de inercia inmediatamente muchísimo más grande. Entonces, con respecto al eje X, un doceavo de la base por la altura del cubo. Con respecto al eje Y, me queda un doceavo de h por v al cubo. Como v es menor que h, el momento de inercia más grande va a ser aquel que yo estoy calculando con respecto a x, o sea, en esta dirección. Si yo pongo la viga en la dirección que está aquí, claramente me va a quedar un producto más rígido. Bien, lo que presento acá es lo mismo, pero calculado de otra forma. Aquí lo hice yo simplemente con un diferencial de área. Dejé puestas estas láminas para que ustedes lo vieran de otra forma. Aquí yo digo, bueno, como esto de acá es constante, la base, el área, diferencial de área va a ser la base completa por un DI. Entonces me queda una integral simple, porque B es una constante. Aquí lo mismo, con respecto a Y, esto va a ser una constante, y esto es lo que yo voy a analizar de aquí hacia acá. Lo que pasa es que de aquí se repite. Entonces hago un análisis unidimensional y obtengo lo mismo. Entonces esta lámina la dejé ahí para que ustedes la revisen, y cuando ustedes calculen yo creo que es mucho más fácil usar esto. Que el otro método, pero da igual, digamos, ninguno es complejo. Aparte que todo esto está tabulado en todas partes. Esto ahí tienen que hacérselo de memoria, que es un medio de la base por la altura del cubo. Eso sí o sí. Las unidades en las cuales se presenta el momento de inercia, fíjense bien, son unidades de longitud a la cuarta. En el caso que a mí me gusta trabajar en milímetros, son milímetros a la cuarta. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Profesor, ¿Sí? al comienzo de una de las diapositivas mencionó algo que se llamaba primer momento de inercia o algo Primer así. momento de área era, yo me equivoqué, el primer Momento. momento de área. ¿Y qué era exactamente eso? Eso se usa para calcular el centroide. Esta es la definición del primer momento de área. Y se ocupa aquí para calcular el centroide. Entonces es como otro método. No. El centroide es una cosa. A ver, el primer momento de área se usa para calcular el centroide. Y el segundo momento de área es el momento de inercia. Y el momento de inercia no tiene nada que ver con la definición de centroide. Lo que sí se ocupa es el centroide para calcular el momento de inercia. Ok. Tú generalmente calculas el momento de inercia con respecto al centroide, que fue lo que hicimos acá. Ahora, Ok. aquí no calculamos el centroide porque era obvio, Ujú. porque hay dos ejes de simetría, entonces la intersección. Entonces nos saltamos ese paso. Lo vamos a hacer en otro ejercicio. Pero aquí no calculamos el centroide, calculamos directamente el momento de inercia. Entonces, yo quiero saber si les quedó claro el por qué este, teniendo la misma área y el mismo peso, es más rígido que este. Sí, profe. Perfecto. Si a uno le quedó claro, yo ya me doy por parado. Es porque en este caso el h va al cubo, para el momento de inercia, y en este caso el h, fíjense, es chiquitito con respecto a este. Entonces es el h el que va al cubo en el momento de inercia.
Bien, entonces seguimos. Vamos a calcular lo mismo que hicimos para el caso anterior, pero ahora en una sección circunferencial. Por ejemplo, imagínense un perno, un eje, que tienen esa sección y en profundidad va fuera dentro de la pantalla. Y su sección transversal es esto que está acá. El desarrollo aquí después de integrales yo lo voy a pasar rápido porque no... Una, porque es sencillo, y dos, porque esto después no se vuelve a hacer más, cuando a nosotros nos interesa el resultado. Y estas cosas están todas estandarizadas. Nosotros podríamos determinar un momento de área con respecto a un diferencial de área pequeñito acá, con respecto a y con respecto a x. Pero resulta que cuando tenemos casos circunferenciales, es más sencillo utilizar el radio. Entonces lo que yo puedo hacer es utilizar este diferencial de área que produce este diferencial de radio a lo largo de todo este perímetro. Aquí el diferencial de área sería 2πr, que es el perímetro, multiplicado por este dr. Perímetro por dr. Esto yo lo puedo hacer porque dr es muy pequeño, entonces prácticamente el perímetro. Por ejemplo, si ustedes quieren medir el área de la sección transversal de un tubo de papel higiénico, podrían hacerlo de dos formas. Una, determinar el radio externo y el radio interno y hacer la resta de áreas. O determinar el perímetro, por ejemplo, cortar el tubo, estirarlo y calcular el perímetro y multiplicarlo por el espesor. Que eso es más sencillo que calcular dos áreas. Entonces, ¿y por qué pueden hacer eso? Porque el espesor del tubito de papel higiénico es súper delgado con respecto al diámetro. Entonces, es válido hacer este producto de perímetro por dr para determinar el diferencial de área. Esto es geometría solamente. Bien, lo primero que vamos a hacer acá va a ser determinar el momento de inercia con respecto a z, o sea, al origen, que también se conoce como el momento polar de inercia con respecto a, en este caso, el punto C, que es el centroide. Perdón, lo primero que hay que hacer es determinar el centroide, pero el centroide ya lo conocemos. Dos ejes de simetría, el centroide está en la intersección de los ejes de simetría. Entonces vamos a determinar el momento polar de inercia, y por definición, esto es la integral de r al cuadrado por el diferencial de área. El diferencial de área, como ya lo vimos, es 2πr por dr. Al resolver esta integral, nos queda que el momento polar de inercia de esta sección circunferencial es un medio de pi por r a la cuarta. Ahora, una de las definiciones que nosotros hicimos al comienzo, se las voy a recordar acá, es que el momento de inercia en el eje ZZ es igual a la suma de los dos momentos de inercia, y XX. Entonces, si yo determino el momento en Z, y conozco este valor que está aquí, y además sé que la suma de estos dos tiene que ser igual a Z, y además sé que IXX es igual a IYY, ¿por qué sé yo esto? Porque ambos ejes lo dividen a la mitad. Son simétricos por todos lados. Justamente. Entonces yo podría ya determinar, si conozco, aquí tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, yo ya puedo determinar que IXX es igual a I sub II, y esto es igual a un cuarto, o sea, la mitad de esto, un cuarto de pi r al cuadrado. Esto es importantísimo porque la mayoría de los ejes tienen sección circunferencial. Entonces el J, el momento de inercia, el momento polar de inercia, es siempre un medio de pi por r a la cuarta. Entonces, si yo quiero saber la rigidez de un eje, es G, que es el módulo de corte, multiplicado por J. G por J. Entonces eso me da a mí la rigidez que va a tener el eje. El eje o cualquier elemento
mecánico que tenga esta sección, que hay muchos, hay pasadores, hay pernos, hay resortes amortiguadores, hay un montón de figuras geométricas mecánicas que tienen esta sección transversal circular. Y este es el valor que toma siempre, 1/2 de pi por r a la cuarta. Ahora, yo ya determiné x e y de esta forma, pero ahora hay una forma que es la oficial, o digamos más compleja, pero ¿cómo se debería calcular? Y es tomando un diferencial de área y haciendo la integral con respecto a este y, con respecto a cada uno de estos y o el x. En este caso queremos calcular y sub xx, tengo que momentar cada diferencial de área con respecto a y. O sea, parto aquí que vale 0, va tomando valores, y voy multiplicando. Y al cuadrado por d sub a, por dA, por el diferencial de área. Y al cuadrado por el diferencial de área. El y al cuadrado, por trigonometría, yo sé que vale i igual a r de seno de teta. O sea, eso lo voy a reemplazar acá. Y el diferencial de área, que está aquí, es el arco, que está acá, ese arco que vale r por d teta, multiplicado por este de r. Entonces el d área es igual a r por d teta, que es esa distancia chiquitita, multiplicado por dr. Entonces si reemplazo estos dos parámetros aquí, vamos a llegar a esta integral. Y esto nos da como resultado 1/4 de pi por r a la cuarta, que es lo que habíamos obtenido nosotros. Ahora, de forma similar vamos a obtener esto que está acá. ¿Cómo? Haciéndolo ahora con x ahora. Tengo que determinar el valor de x aquí, que va a ser simplemente el coseno de teta, y va a dar exactamente lo mismo. Entonces vimos los casos, dos casos sencillos, los dos casos más utilizados, o a partir de ellos es que nosotros calculamos la mayoría de las cosas. Por un lado tenemos una sección circunferencial, y por otro lado tenemos una sección rectangular. Ya tenemos las soluciones. Estas soluciones ustedes se meten a Wikipedia, van a encontrar las fórmulas, van a encontrar todo. Ahora lo que nos interesa a nosotros es poder calcular momentos de inercia de estructuras, de figuras geométricas que nosotros vemos en las estructuras. Por ejemplo, ustedes pueden ver esto que está acá. Ahora, ¿cómo calculo el momento de inercia de esta figura? Esto de acá, ¿cómo, perdón? Que se puede tomar como un objeto y poner una referencia y poner dos integrales separadas porque estarían como en dos funciones distintas. Sí, algo por ahí va. Ahora, esto que está aquí es juntar estos dos. Entonces yo le puedo decir a este, oye, ¿sabes qué? Mejor juntémoslo y hagamos algo distinto. Por ejemplo, yo podría pegar esta viga por sobre esta otra. Entonces así, porque esta viga, si bien es más rígida, es más inestable, ¿cierto? Este tipo corre el riesgo serio de que esto se dé vuelta y se caiga. Entonces podrían ponerse de acuerdo y pegar esta por sobre esta otra que está acá. ¿Cuánto ganan en momento de inercia haciendo esto? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Claramente vale la pena. O sea, la solución es más óptima. O sea, te da de partida más estabilidad, vas a ganar en momento de inercia un poquito más, porque el h que le estás agregando a esta es chico con respecto a lo que ya tenía, pero algo va a ganar, por lo menos ganan estabilidad. ¿Ven? Entonces ustedes están juntando estas dos figuras. Ahora, para determinar esto, la solución está aquí. Primero tienen que ubicar el centroide. Por eso la definición de centroide es importante. Porque el centroide de esta figura de acá está en
¿Me pueden decir ustedes las coordenadas? En 30 y en 5, ¿cierto? Y el centroide aquí, en 30 y en 5. Ahora, el problema es que yo no puedo calcular un promedio. No es tan sencillo como eso. Pero tengo herramientas para ubicar el centroide. Luego, tenemos que determinar los momentos de inercia para cada sección. Para esta y para esta. Y luego, tenemos que usar el teorema de Steiner o de las líneas paralelas para determinarlo con respecto al centro al centroide, perdón, o al centro de área. Y finalmente tenemos que sumar los valores de cada uno y vamos a obtener el momento de inercia total. Ahora, antes de comenzar, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Uno, dividir esto en regiones, porque esta región la conocemos súper bien y esta región la conocemos súper bien. Tenemos el momento de inercia. El momento de inercia de aquí, ¿cuánto vale? Eso ya lo sabemos. ¿Alguien me lo puede decir? La altura al cubo por la base. Eso, dividido por... dividido por 4. No, 12. 3. 12. 12. Ay. Entonces es un doceavo de 10, perdón, un doceavo de 60 por 10 al cubo. Y la de acá es un doceavo de 10 por 60 al cubo. Entonces, 60 al cubo es bastante más que 10 al cubo. Por lo tanto, el momento de inercia mayor lo está dando esto. Pero ahora aquí yo no puedo promediar este promediado con esto. No se hace así, no se trabaja de esta forma. Entonces, para hacer esto vamos a seguir un procedimiento. Lo primero va a ser encontrar el centroide. El centroide, primero que nada, nosotros sabemos que hay un eje de simetría, ¿cierto? Este lado de acá es el espejo del de acá. Por lo tanto, tengo este eje de simetría y podría decir que mi valor en X está en 0. Es simétrico con respecto al eje X. Sin embargo, no lo es con respecto al eje Y. Entonces yo voy a definir un origen acá abajo. Eso lo voy a anotar aquí porque no lo anoté. Voy a definir aquí para mis cálculos un origen aquí. Entonces yo sé que el centroide está en algún punto de este eje de simetría. El Y raya. Y así vamos a definir el centroide. Entonces la ecuación dice que el Y raya del centroide, la componente en la dirección Y del centroide, está dado por la integral de Y por dA, partido por la integral del área total. Aquí es bastante sencillo, porque yo tengo figuras en las cuales yo conozco el área, y conozco también, conozco todo, la verdad, de las figuras, son figuras regulares. Por lo tanto, la integral yo la puedo reemplazar por una secuencia de sumas. Entonces, ¿cómo se hace esto? De partida, divido en regiones, ¿ok? Necesito el área y necesito el centroide. Entonces vamos a tocar la primera región, la región que está acá, la 1. Me piden el área. El área es 10 por 60. Eso da 600. El centroide de esta figura, está aquí, está en x igual a 0, y el Y raya, parte desde el origen desde acá, está en 60 más 5. Voy a dejar escrito así mejor, para que cuando ustedes lo sigan puedan entender de dónde viene el 65. $60 más 5, entonces me da el centroide está en 65. Y el producto del área,
porque eso me lo van a preguntar acá, del área por el I raya es 65, o sea, 600 por 65. Bien, vamos a la región 2. El área es la misma que la anterior. Las dos figuras son iguales. 60 por 10. El I al centro de masa es 30, porque es la mitad de 60. 60 la longitud total y esto está en la mitad. Y esto es el producto de 600 por 30. El área total va a ser la suma de las dos regiones, la región 1 más la región 2, o sea, 1200. Y la sumatoria que va arriba de acá es 57.000. Por lo tanto, el centroide se encuentra en 57.000, que es esta suma que está acá, dividido por el área total, que son 1200. Entonces mi centroide se ubica en 47,5. O sea, esta distancia que está aquí son 47,5. Entonces ahora yo tengo que calcular mi momento de inercia, por ejemplo, con respecto a X, lo tengo que calcular en este centroide. En este eje que pasa por el centroide. Y es ahora cuando voy a usar el teorema de las líneas paralelas para calcular el momento de inercia de esta figura. ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda como de procedimiento. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, si tuviéramos solo una barra rectangular, entre poner el sistema ya ubicando cerca el centroide o a ponerlo en uno de los vértices para trabajar integrales más que nada? Eso da lo mismo. Tú dices, por ejemplo, que yo hubiese puesto el origen acá o aquí. No, por ejemplo, si tuviéramos solo una barra, ahí mismo se hubiera puesto el origen. Esto. Si se hubiera puesto el C en el vértice izquierdo inferior. Es que el C no es aquí, porque el C es el centro de masa. O sea, el origen. Ah, el origen tú dices para calcular las integrales. Sí, Ir entre 0 y B y 0 y H. sí. No, no te cambian nada. Y el procedimiento. Esa prueba sí la tienes que hacer tú, pero no te cambian nada. Ya. Solo que, por ejemplo, aquí, en el caso que se está mostrando, las coordenadas del centroide ahí son 0, en la otra no serían 0. Claro, porque resulta que pasa por un eje de simetría. Entonces yo dejo que mi eje de simetría sea uno de mis ejes. Pues entonces el X vale 0. Ah, ya, ok. Mi X gorro vale 0. Ahora, igual yo lo podría calcular, pero me va a dar 0, porque fíjate que acá tienes para el centroide, tengo de aquí para acá con un valor y de aquí para acá con un valor negativo y son exactamente iguales, entonces me va a dar 0. En todo caso, eso para que te quede claro vas a tener que hacerlo, que es la segunda parte de este ejercicio. Y lo del miércoles también. Bien, entonces lo importante que ustedes tienen que ver acá es que el centroide, o sea, de partida, el concepto de momento de inercia yo creo que ya lo entendieron. ¿Y para qué sirve? O sea, el momento de inercia es lo que me va a definir la rigidez en flexión. Eso es el punto de vista físico. Más allá del segundo momento de área. O sea, el momento de inercia, mientras más alto el momento de inercia, más rígida va a ser mi estructura de flexión. Segundo, ahora entienden por qué no da lo mismo poner una plancha para este lado que ponerla para el otro. Es simplemente porque el momento de inercia, en este caso, está multiplicado por h al cubo. Sin embargo, en muchas estructuras civiles y mecánicas, ustedes van a ver geometrías que son de esta forma, que tú puedes
descomponerla en regiones conocidas. Como tú no sabes los momentos de inercia para todo, pero sí sabes los momentos de inercia de algunas cosas puntuales, por ejemplo, el de un rectángulo, yo creo que ninguno de mis colegas se ha olvidado de que es un doceavo de la base por la altura del cubo. Eso yo creo que todo ingeniero mecánico lo sabe. Entonces, si tú te sabes eso y miras esta figura, la divides en dos rectángulos que tú conoces. Y a partir de eso, tú determinas tu momento de inercia con respecto, bueno, siguiendo procedimientos, que lo primero es determinar el centroide. El centroide no es complicado de entender, que tiene que estar en un eje de simetría, sobre todo si el material es exactamente igual y homogéneo. Y luego tengo que determinar acá, en esta variable, porque aquí no es simétrico, pero tú sabes que está de la mitad para arriba, ¿cierto? O sea, te puedes dar una idea de que esto tiene que estar en la mitad para arriba, no puede estar en el medio geométrico. El medio geométrico aquí sería 60 más 10 dividido en 2, 35. Por aquí, más o menos. Y tú sabes que no, porque esto te descompensa el sistema, no está en la mitad geométrica. Entonces hay que calcularlo. Y se calcula de esta forma, utilizando el primer momento de área. Ok, pero ya calculamos esto. Ahora vamos a tener que determinar, y eso lo vamos a hacer en conjunto, vamos a determinar el momento de inercia de esta estructura. ¿Cómo se hace? Ya está separada en regiones, región 1 y región 2. Tenemos el centroide. Y ahora vamos a calcular el momento de inercia. Primero, yo aquí tengo prehecho el de la región 1. La región 1 es la que está acá. El momento de inercia solamente de este bloquecito es un doceavo de B por H al cubo. O sea, un doceavo de 60 por 12, por 10 elevado al cubo. ¿Cuánto es esto? ¿5.000? Sí, 5.000. 5.000. 60 dividido por 12 es 5, 5 por 10 elevado a 3 es 5.000. Luego tengo la distancia. ¿Cuánta es mi distancia desde este centro de masa al centroide de la estructura general? Entonces, esta distancia yo la calculé así. Dije, bueno, 60 menos 47,5, es este trocito que está acá, más 5, que lo tengo aquí. ¿Se entiende eso, cierto? Necesito la distancia del centroide de la región 1 con respecto, lo voy a anotar acá mejor, distancia del centroide de la región 1 a la del centroide de la figura compuesta. ¿Se entiende que es compuesta, no? Que está compuesta por dos piezas. O de la figura total. ¿Cómo les queda más claro? Figura total, pongámosle. Distancia del centroide de la región 1 con respecto a este. Entonces, utilizando el teorema de Steiner, que dice que el momento de inercia de este cuerpo de la región 1 con respecto al centroide está dado por el momento de inercia con respecto a su centroide más su área multiplicado por esta distancia. Tengo el área, que está acá. Esta tabla quedó del anterior, así que esto lo voy a dejar aquí nomás porque no molesta. Tengo el área, ahora tengo el momento de inercia, que eran 5.000. Tengo la distancia, que eran 17,5. Y ahora necesito calcular el momento en X, o sea, con respecto al centro de masa, esto de acá, perdón, al momento de área, perdón, con respecto al centroide, al eje del centroide, y tengo que hacer esta multiplicación, o sea,
esta suma. Y C, que son 5.000, más el área, 600, por D sub I al cuadrado. O sea, 17,5 al cuadrado. 17,5 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? $306,25. Vamos a anotarlo. ¿Cuánto me dijiste? 306,25. ¿Estáis seguro? Porque este es 5.000. 188.750. Ahí he sacado el 188.000. 17,5 al cuadrado nomás. 750. Ahí está. 38.750. Ojo que esto es M aquí a la cuarta. Milímetros a la cuarta. Profe, ¿le podría poner al cuadrado abajo también? Sí, espera un poco. Ah, aquí. Ahí se me fue el cuadrado. Lo tenía aquí, fíjate. Ya al cuadrado. Falta el 1/12 igual, ¿o no? Seguramente. A ver, ¿dónde? No, porque el 1 está aquí. No, pero en la fórmula de abajo es la última. Ah, aquí. Ya, pero escrito nomás, sí. Muy bien, gracias. 1/12. Ahí, muy bien. Ahí está quedando sin errores. Voy a poner el puntito también que me gusta ponerle. Ya, de ahí creo que no hay más errores. 600 el área y la distancia al cuadrado. Y ese es el momento de inercia con respecto a X. De esta región tenemos que calcular la de la otra región ahora. Entonces, completamos acá, nos queda esto. Ya, ahora la otra región, ¿cómo sería? Para la región 2. El centro de inercia, con respecto a su propia región, sería 1/12. De la base, o sea 10, por la altura al cubo. Y la altura al cubo son 60 al cubo. $180.000 creo que es eso, profe. ¿Tiene sí o no? ¿Están seguros? Sí, sí, eso. Ya. Profe, ¿Y la distancia? $30 menos 47,5. La distancia aquí sería del centroide de acá, 60, de perdón. 30 a 47,5. ¿Sería 47,5 menos 30? ¿O no? Sí, sí. Sí, ya.
igual a 17,5. Ah, lo mismo que el otro. ¿Está bien o no? Sí. Sí, profe, es que Ya. coincidía que era el promedio. Sí. En este caso sí, porque son iguales. Ya, y ahora el momento de inercia, entonces, ¿cómo nos queda? Es el momento de inercia de acá, 180.000. Más 600 por lo mismo que acá. No. 363.750. 300. ¿Cuánto me dijiste? 63.750. 50. Ahora, el momento de inercia total va a ser la suma de estos dos. $552.500. Esto es igual a, ¿cuánto me dijiste? 500. 52.500. Centímetros a la cuarta. Y eso es todo. Me cargan las tablas del Power. Ya, pero les voy a dejar estos desarrollos acá nomás, en las tablas. Esto va a quedar aquí sobrepuesto. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Falta. ¿Qué creen ustedes que falta aquí? En I. Claro. Porque no es cero. También existe. Bien, van a calcular J. Con respecto al centro de masa. Perdón, con respecto a centroide. Siempre me confundo con esas palabras. Ya, van a tener un cuarto ejercicio. Que van a tener 3 barritas. De 60 por 10. Lo vamos a dejar igual que las otras. Barritas de 60 por 10. Así eran las anteriores, ¿cierto? $60 por 10 milímetros. Y vamos a analizar 3 casos.
primer caso, vamos a poner las barritas así. En el caso 2, la vamos a poner así. Y en el caso 3, las mismas 3 barritas las vamos a poner así. ¿Cuál tiene mayor momento de inercia con respecto al eje X? ¿La 3? La 3, ¿cierto? ¿Por qué lo saben tan rápido? Es que en la introducción del ramo, o sea, de la carrera, cuando éramos mechones, tenemos que hacer un puente de tallarines con esa estructura. ¿No es por la altura? Es por la altura. Pero la experiencia vale más que saber la altura. El compañero, y yo me imagino que todos ustedes más o menos son de la misma generación, habrán hecho todo el puente tallarines. Entonces, para eso sirve la introducción a la ingeniería, para que vayan viendo después las aplicaciones. Pero es por la altura, claramente. Entonces, ¿qué es lo importante? Estas 3 estructuras tienen el mismo peso, ¿cierto? Lógicamente, son las mismas, están compuestas por las mismas 3. Sin embargo, el cambio en proporción, lo que van a calcular ustedes es, aquí lo voy a poner, no es posible, no, ¿qué tienen que hacer con esta tarea? ¿Qué es lo importante ahora? Calcular el aumento, no, la diferencia en los momentos de inercia, en los 3 ejes. Entonces, lo importante es que con tu misma configuración tú puedes aumentar enormemente tu rigidez, manteniendo el mismo peso y la misma plata. Estas 3 cuestan más o menos lo mismo. ¿Por qué podría haber alguna diferencia? Por las uniones. ¿Cómo montarla? ¿Cómo? ¿Por cómo montar la estructura? Por las uniones, porque son uniones de distinto tipo, y también por el transporte, porque transportar esto ocupa más volumen que transportar esto, ¿cierto? Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. En este momento lo que me interesa es que ustedes vean que con el mismo peso y la misma área, porque el área aquí no ha cambiado, es exactamente igual, van a tener una estructura con un desempeño mucho mejor. ¿Se acuerdan lo del círculo de Moore de la página? Esta misma página tienen un calculador de momentos de inercia. Y como ven, hay muchas figuras que ya están en cualquier parte, en cualquier catálogo. Entonces ustedes pueden elegir aquí cuál quieren calcular. Por ejemplo, la que hicimos recién está aquí. La que yo les mandé de tarea está acá. Entonces ustedes ponen aquí los valores, aquí salen pulgadas, pero seguramente, y aquí también está el teórico. También salen otras páginas en las cuales ustedes pueden determinar, búsquenlas ustedes mismos, esto es un ejemplo solamente, lo voy a pegar igual acá, de los momentos de inercia más típicos,
existen tablas con momentos de inercia para muchas estructuras. Es cosa, a ver, para que vean aquí lo rápido. Por ejemplo, en Wikipedia. Ah, pero estos son de volumen, de masa. Ahí no hay que confundir. Se pueden relacionar, pero no es lo mismo. Ven ustedes aquí, pueden sacar de distintas imágenes. Pero el calculador que les pasé yo, acá por ejemplo, esta la vamos a usar mucho. ¿Ven? Tienen un montón aquí. Wikipedia. ¿Por qué? Porque esto es archi conocido. Ahora no está de más que ustedes sepan calcular. Bien, exploren lo siguiente. Esta tarea la tienen ustedes, calcular la diferencia en los momentos de inercia. ¿Cómo van a calcular esto? Una forma es como lo hicimos nosotros recién. Y una forma muy sencilla, que también quiero que exploren, porque es muy rápida. Y sirve para todo también. Voy a dibujar aquí en el PPT, es más difícil. Ya me decía, ni siquiera me quedo bien pegado. Ya, aquí ¿qué es lo que van a hacer? Calcular. Estaba bien. Ya. Momento de inercia del área completa. Van a ser del área completa. Es decir, por 60 y van a restar. Profe, ahí sería 60 por 80. Por 10. Ah, sí, perdón. 60 por cuánto dijiste, 80. Sí. Sí, 60 por 80, gracias. Y van a restar los momentos de inercia de las dos áreas que están acá, que son de cuánto. Esto vale 10, 60 menos 20. No, Son de 25. son de 25. ¿Por cuánto? Por 60. ¿Entienden lo que quiero? Todo esto y les sacan estas dos áreas.
¿Alguna consulta? Bien, solo para cerrar, ustedes van a ver muchas imágenes en su vida profesional que van a tener este tipo de formas. Fíjense ahí, esta no es una viga estructural de civil ni nada, es un elemento de máquina. Pero también lo que se busca con estos diseños es optimizar el momento de inercia. En esta zona que es crítica porque tiene un agujero para un pasador. Entonces fíjense que aquí aumentaron el área, pero principalmente lo que se busca acá es mejorar la resistencia a la flexión. Entonces por eso cuando ustedes vuelvan a ver formas así, es porque se quiere mejorar la rigidez. Y hay toda una teoría con respecto a minimizar la cantidad de masa que tiene esta figura y aumentar su momento de inercia. A mayor momento de inercia y menor masa, la ganancia es mucho mayor. Ok, yo creo que con este capítulo lo pasamos en una clase, era la idea, no alargarnos tantos en esto. Yo la próxima les voy a dejar ejercicio para que ustedes desarrollen del momento de inercia, como les digo, lo fundamental es lo que vamos a ver en lo que viene de aquí en adelante. Sobre todo para flexión y torsión y obviamente cargas combinadas. ¿Ok? Estamos entonces. Nos veremos entonces el día miércoles.